Chicos, ¿cómo están? Muy bien, chicos, vamos a empezar. Bueno, en esta semana tenemos que ver una gran parte de temas de historia de Perú. Así que vamos a empezar con un tema muy preguntado que viene a ser el tema de los incas, ¿no? Ahí tenemos la pregunta, que hace relación obviamente a las regiones del imperio, a los suyos. Y bueno, para eso podemos utilizar este mapa, ¿no? En este mapa podemos nosotros visualizar, ¿no?, algunas regiones importantes, como por ejemplo, podemos ver por aquí el Chinchaysuyo, ¿no?, el Collasuyo, el Contisuyo y el Antisuyo. Ahora, por ahí si nos preguntan cuál es el suyo más extenso, no se olviden, el Collasuyo. ¿Cuál es el suyo más pequeño? El Contisuyo. El suyo amazónico, ahí está el Antisuyo. Recuerden que ya vino una pregunta de UNI, ¿no?, en alguna oportunidad donde colocaron un mapa, colocaron números en cada zona y colocaron los nombres, ¿no?, A, B, C, D, de las regiones y tenías que relacionar. Así que siempre prestar atención a este punto, ¿no? Bueno, por otro lado también, recuerden que el Imperio Inca abarcó en su máxima expansión, como podemos ver, 6 países distintos: Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia y Chile. Y también, obviamente, el territorio de Argentina. Pero también es importante que nosotros, por ejemplo, señalemos la ubicación. Recuerden que el Imperio Inca, si hablamos de a nivel de Sudamérica, el Imperio Inca se ubica en la zona centro-occidental de América del Sur. Sí, en la zona centro-occidental de América del Sur. Y ahora, si nosotros ponemos énfasis de repente señalando cuál fue su centro, recuerden que el centro de este gran imperio fue la ciudad del Cusco, ubicado en el valle del río Acamama. A partir de esa ciudad, los incas empezaron su conquista, su expansión, y recuerden que las mayores conquistas se dieron durante el Tahuantinsuyo. Sí, durante el Tahuantinsuyo. Ahora, es importante, por ejemplo, señalar, ¿no?, que el que termina fundando el imperio del Tahuantinsuyo fue justamente Pachacútec. Pachacútec funda el imperio de los incas, y en ese que inician las grandes conquistas, así como también la división del imperio. Él termina, por ejemplo, dividiendo el imperio en 4 partes, los suyos que hemos visto, ¿no? Ahora, para poder entender mejor cómo se dio este proceso de expansión, vemos por aquí el mapa, y nos damos cuenta, por ejemplo, en la zona de color naranja, representa en el mapa los territorios durante el gobierno de Pachacútec, durante su gobierno. ¿Eso qué significa? Mientras, la zona de naranja representa únicamente las conquistas hechas durante el gobierno de Pachacútec. Por él, digo por él porque mientras él gobernaba en el Cusco, su hijo Tupac Yupanqui, el Auqui, heredero al trono, también conquistó territorios. Y justamente las conquistas que hizo Tupac Yupanqui mientras fue Auqui de Pachacútec, o sea, príncipe, son las que están aquí de color guinda. Entre esos territorios conquistó el reino Chimú, que es el más importante. Cuando muere Pachacútec, Tupac Yupanqui asume el cargo de Inca, y mientras fue Inca, también conquistó algunos territorios. Son los territorios que están de color verde, chicos. La zona de Quito, por ejemplo, y miren todos los territorios al sur. Zonas de Bolivia, ¿no?, zonas también de Argentina y Chile. Solo faltaba conquistar esta zona de color amarillo. Y esa conquista la termina realizando el hijo de Tupac Yupanqui, Huayna Cápac. Con la conquista de Huayna, que hace Huayna Cápac de esta región llamada Pastos en Colombia, con eso se logra la máxima expansión del imperio, la máxima expansión. Y bueno, por otro lado, debemos también nosotros tomar en cuenta, ¿sí? Debemos tomar en cuenta lo siguiente. Mira, la sociedad inca.
Recuerden que el imperio incaico em, se encontraba dividido en dos grandes grupos. Por un lado tenemos, ujú, por un lado, por ejemplo, tenemos nosotros la llamada nobleza, y por otro lado tenemos al pueblo. Entonces, cuando, por ejemplo, nosotros hablamos, ¿no?, de la nobleza, debemos tomar en cuenta de que hay dos tipos de nobleza aquí. Claro, por un lado está la nobleza de sangre, ujú, y por otro lado tenemos a la nobleza de privilegio. Ahora, si nos preguntan quiénes conforman, por favor, por ejemplo, en este tiempo, la nobleza de sangre, tu respuesta tiene que ser la nobleza de sangre la terminaba conformando el Inca y su panaca. Ahora, recuerden que la panaca no es otra cosa que la familia del Inca. En la panaca está la Coya, que es la esposa y hermana del Inca, ¿no?, la esposa principal. Está también la Ñusta, que es la hija soltera. El Auqui, que es el heredero al trono, ¿no?, se encuentra ahí. También la panaca está conformada por los orejones. Ahora, ¿quiénes son los orejones? Los orejones es la denominación que se le da a los otros familiares del Inca, otros hijos del Inca, no es el Auqui, pero se le da justamente la denominación de orejones porque una de las distinciones de este grupo es justamente el uso de aretes o orejeras de gran tamaño. Ujú. Eso significaba que en un futuro estos personajes iban a cumplir una labor importante en el gobierno inca. Tal vez se iban a convertir, por ejemplo, en gobernantes de algún suyo, ujú, o de repente en quipu camayocs, encargados de interpretar los quipus, no te olvides ese sistema contable, o de repente iban a convertirse en gobernantes de algún territorio en específico. Bueno, pero también tenemos la nobleza de privilegio. Esta nobleza hay que tener cuidado, hay dos tipos. Está la nobleza, por ejemplo, advenediza, por ser nobleza advenediza, sí. Esta está conformada sobre todo por los curacas, o sea, los jefes de pueblos conquistados, los curacas o jefes de pueblos sometidos por el imperio. Recuerden que cuando un pueblo era sometido, los incas trataban de vincular, ¿no?, al jefe del pueblo conquistado, al imperio, a través de matrimonios, ¿no? Matrimonios que representaban alianzas. Ujú. Prácticamente el imperio inca lo que hacía era aprovechar todavía a estos gobernantes de pueblos conquistados, aprovecharlos. Los colocaban como parte de su nobleza y los utilizaban como instrumento de dominio social. Entonces, importante tener en cuenta eso. Espero que no se te olvide, ¿ya? Y bueno, por otro lado, también debemos tener nosotros en cuenta a la nobleza de recompensa. ¿Quiénes están aquí? Principalmente, aquí se encuentran principalmente militares que en vida hicieron alguna acción destacada, como por ejemplo proteger la vida del Inca, ¿no?, o conquistar efectivamente algún pueblo, aquí sobre todo por su desempeño en favor del Estado o en favor del Inca, son ascendidos al cargo de nobles de recompensa. ¿Ya? Importante tomar en cuenta esto. Por otro lado, también es importante, por ejemplo, señalar a los Hatunrunas. Profe, ¿quiénes son los Hatunrunas? Los Hatunrunas vienen a ser, los Hatunrunas vienen a ser, chicos, eh, los Hatunrunas vienen a ser los pobladores, sí, los miembros del Ayllu, aquellas personas que eran obligadas, por ejemplo, a mitar. Por cierto, los únicos que van a mitar son ellos, los Hatunrunas. Recuerden que la mita en sí es el trabajo obligatorio, ujú, que se hace en favor del Estado inca. Hay otra forma de trabajo, pero el único trabajo que era en favor del Estado inca justamente era la mita. Ahora, por otro lado, también tenemos a quienes, a los yanaconas. Profe, una pregunta, ¿y quiénes eran los yanaconas? Los yanaconas eran los sirvientes de la nobleza, ujú, sirvientes de la nobleza. Y bueno, por otro lado, también tenemos nosotros a los
Mitimaes. Profe, ¿quiénes eran ellos? Recuerda que ellos eran personas que eran obligadas a abandonar su lugar de origen y a poblar territorios recientemente conquistados. Además, ellos eran los que cumplían, ¿no?, el control vertical de pisos ecológicos, es decir, eran enviados a distintas zonas, a distintos pisos altitudinales para obtener una gran diversidad de productos. ¿Ya? Es importante por eso tomar en cuenta esto, muy importante. Ahora, por otro lado, tenemos a las Akyas. Estas mujeres eran privadas de su libertad desde muy pequeñas, eran obligadas a vivir en un Akyawasi, es decir, una especie de residencia para las Akyas. Y una de las funciones más claras, por ejemplo, era esta. Muchas de ellas, por ejemplo, terminaban convirtiéndose en sacerdotisas, elaboraban alimentos, sobre todo como la chicha de jora para las festividades. Y bueno, por último tenemos a los piñas. Profe, ¿a quiénes? A los piñas, chicos. Ahora, profe, una pregunta. ¿Piñas? Sí, los piñas. Ahora, debemos tomar en cuenta, por favor, debemos tomar en cuenta esto. Los piñas eran considerados esclavos. Eran considerados esclavos, no se vayan a olvidar. Ahora, una de las cosas que, por ejemplo, debemos tomar en cuenta es, por ejemplo, que la sociedad inca era una sociedad desigualitaria, una sociedad esclavista, una sociedad explotadora. Ujú. Bueno, ¿cuál sería la respuesta a esta pregunta, chicos? A ver, ¿qué marcarías ahí? Creo que no está difícil, ¿no? Simplemente es observar el mapa, ¿no?, y dar una respuesta. Ujú. Por ejemplo, aquí Chinchaysuyo podría estar relacionado con la D. Profe, ¿por qué? Porque recuerden que en la zona de Lima había un templo muy importante. Claro, había un templo sumamente importante ahí, el templo de Pachacamac, pues. Claro. El templo dedicado al dios de los temblores. Claro que sí. Y bueno, por otro lado, debemos también tomar en consideración el Collasuyo, que es el suyo de mayor extensión. Ahí está. 2A. Por ejemplo, Continsuyo. A ver. Mm, ah, Aquí no puede ser uno de gran importancia religiosa. ¿Por qué, profe? Porque el único suyo que se extiende hasta Quito es el Chinchay-suyo. Por lo tanto, aquí podríamos hablar de 1B, ¿no? 1B, 2A. Ujú. Ya tenemos aquí la respuesta, ¿verdad? Tenemos como respuesta la alternativa D, pues, ¿no? Es la única respuesta, claro. Ujú. Ahí está. La B, claro. Profe, ¿por qué 3 con D? Bueno, si nosotros nos damos cuenta, el Conti suyo, el Conti suyo se ubica en Ica. Y justamente esa región en Ica también era una región muy adorada, sobre todo a deidades, por ejemplo, como el dios Con, y además la presencia, ¿no?, de la línea de Nazca, ¿no?, también juega un papel importante, sobre todo de carácter astronómico y religioso. Ahí está. Vamos con las siguientes preguntas. Tenemos por aquí otras más. Hay 3 preguntas que también se relacionan obviamente a incas. Creo que la número 2 es bastante fácil, pero igual. A ver, te doy tiempo para que envíes tu respuesta. Miren, cuando hablamos de economía incaica, chicos, recuerden que la principal actividad económica de los incas fue justamente la agricultura. Ellos, por ejemplo, van a terminar sintetizando los aportes de distintas sociedades anteriores a ellos. Prácticamente todo lo que las sociedades anteriores crearon o elaboraron, los incas van a terminar perfeccionándolo o en todo caso simplemente utilizándolo. Por otro lado, debemos también tener en cuenta, por ejemplo, que los incas impulsaron la creación de esto, del moray. Profe, una pregunta, ¿qué cosa es el moray?
El Moray es el nombre que se le da a unos andenes, a unas zonas, donde vamos a encontrar andenes de forma circular. Profe, ¿de forma circular? Sí, de forma circular, muchachos. Ahora, por otro lado, debemos también tomar en cuenta, ¿no? Que para poder obtener una variedad de productos, los incas empleaban a los mitimaes, como les decía, en el control vertical de pisos ecológicos. El objetivo era poblar distintos pisos altitudinales y así utilizar a esta población denominada como mitimae para que el Estado pueda garantizar la obtención de una gran diversidad de productos. El objetivo no es cantidad de productos, el objetivo es obtener diversidad de productos. Ahora, habían dos principios económicos en la época inca. El principio de reciprocidad y el principio de redistribución. La reciprocidad, por ejemplo, era aquella relación que podía darse principalmente entre los ayllus. La reciprocidad se entiende como una ayuda mutua, ¿no? Sobre todo esto se aplicaba a los pueblos indígenas o a los ayllus. El criterio de hoy por mí, mañana por ti, presente en el AINI, se aplicaba ahí. Aunque también hay otro tipo de reciprocidad, ¿no? Que no se da solamente entre ellos. Hay una reciprocidad que se da entre el Estado y el AILU. Eso se llama reciprocidad asimétrica. Obviamente el Estado se veía más favorecida en este tipo de reciprocidad. Pero también tenemos otro principio, la redistribución. Recuerden que, si bien es cierto, el pueblo indígena tenía la obligación de imitar a favor del Estado inca, si bien es cierto, ocurría, ¿no? Ese tipo de situaciones. Eh, es interesante entender, chicos, que el Estado tenía que, de una u otra forma, retribuir al ayllu, al pueblo, eh, con productos, con alimentos principalmente, eh, el apoyo que el ayllu había hecho en base a la mita. Es decir, para que me entiendan mejor esto, el pueblo trabaja a favor del Estado y el Inca, en un día de fiesta de la comunidad, le termina entregando al pueblo vestimenta, comida, ¿no? Etcétera. ¿Está? Entonces es importante tomar en cuenta eso. Ahora, por otro lado, también es importante señalar las formas de trabajo. Las más comunes vienen a ser el AINI, la minca y la mita. Hemos señalado ya 2 veces que la mita es un trabajo obligatorio del pueblo en favor del Estado. El AINI, por otro lado, es un trabajo más bien de ayuda mutua. Es un trabajo de apoyo, de ayuda mutua entre los miembros del AINI. Y bueno, por otro lado, también tenemos el caso de la minca, ¿no? La minca es el trabajo que hace el pueblo, hace el AIYU, es un trabajo colectivo, varios miembros del AIYU trabajan, pero quien se beneficia con esta forma de trabajo es el propio Estado. Sí, o mejor, es el propio AIYU, la propia comunidad. Por ejemplo, ¿no? Si hace falta, de repente, ¿no? Eh, si hace falta de repente que el pueblo, eh, por ejemplo, termine construyendo un puente colgante para cruzar de un lugar a otro, entonces el pueblo termina realizando ese trabajo y quienes utilizan ese puente colgante después viene a ser los propios habitantes del Ayllu. Quien se beneficia no es el Estado, no es el gobierno, es el propio pueblo, la propia comunidad. Eso se llama minca. Y bueno, el AINI es el trabajo recíproco, el trabajo de ayuda mutua entre, entre las personas de un Ayllu o entre dos Ayllus, dos comunidades. Pero siempre es trabajo recíproco, ¿ya? Hay que tomar en cuenta eso. Y bueno, por otro lado, también podemos señalar también algunos otros puntos, eh, como por ejemplo la religión. Claro, por ejemplo, en la época inca, una de las características es sencillo, la religión inca era politeísta, es decir, los incas adoraban a distintos dioses, diversos dioses.
También la religión era panteísta. ¿Eso qué significa? Que se rendía culto a las fuerzas de la naturaleza. Ahora, por otro lado, la religión también era heliólatra. ¿Qué significa esto de heliólatra? Es decir, que rendían culto principalmente al sol. Helio viene a ser sol. Y bueno, la religión también se caracterizó por ser animista. ¿Qué significa eso? Los incas solían darle características humanas, ¿no?, a objetos que carecían incluso de vida, ¿no?, o a seres o a entidades que carecían de esto, como por ejemplo el sol, ¿no? Y bueno, por otro lado, también es importante, por ejemplo, es importante señalar que según la cosmovisión incaica, según el pensamiento de los incas, habían tres, sí, existían tres mundos: el Anam-Pacha, Encai-Pacha y el Urim-Pacha o Uku-Pacha también llamado. Claro, el mundo de los dioses, el mundo de las divinidades, principalmente celestiales, ¿no? Como por ejemplo el Inti, Quilla, Koyur, el dios Pariacaca. Profe, ¿Pariacaca es dios de qué? Bueno, Pariacaca es dios de las lluvias torrenciales, ¿ya? Dios de las lluvias torrenciales. El Caipacha, por ejemplo, es el mundo de los seres vivos. Uh-huh. Y el Urim-Pacha es el mundo de los muertos, por ejemplo, ¿no? Esa es la idea en cómo ellos entendían, ¿no?, su cosmovisión. Por otro lado, debemos también tomar en cuenta la textilería. Los incas crearon un gran avance en la textilería. Por ejemplo, terminaron ellos creando finos tapices. Uh-huh. Crearon, por ejemplo, ponchos, que en ese tiempo eran llamados uncos, por ejemplo. Y bueno, recuerda que hay dos tipos de textiles incaicos. Están los textiles finos y están los textiles, ¿no?, simples. Por ejemplo, los textiles finos se les llama cumbi y son empleados obviamente por la nobleza. Estos textiles, por ejemplo, estaban hechos en base a lana de alpaca o lana de vicuña o en todo caso el algodón, mientras que la vasca eran textiles o tejidos bastante burdos o simples, que era justamente creada para el pueblo. Y bueno, por otro lado, también debemos tomar en cuenta, muchachos, debemos también tomar en cuenta lo siguiente. Por ejemplo, si hablamos de arquitectura, recuerden que los incas construyeron una gran cantidad de edificaciones. Los incas tuvieron como antecedente, ¿no?, histórico a un gran imperio que también construyó un gran número, ¿no?, de ciudades, ¿no?, que servían para la administración de su imperio. Estamos hablando de la influencia de Wari. Por eso podemos decir de que una de las grandes influencias de la cultura Wari fue justamente el urbanismo, el promover el desarrollo urbano, el desarrollo de las ciudades. Es importante tomar en cuenta entonces eso. Y bueno, por ejemplo, podemos también señalar nosotros la parte de la arquitectura tenía ciertas características. Por ejemplo, las construcciones eran sólidas, eran de tipo trapezoidal, uh-huh, eran bastante sencillas, hay que decir, ¿no? Eh, Profe, ¿qué significa sencillas? Que no tiene mucho, por ejemplo, decorado, ¿no? No tiene muchos adornos las construcciones. Es más, se caracterizaban por estar hechas en bloques de piedra de gran tamaño sin decorado alguno. Uh-huh. Y bueno, por otro lado, también hay que señalar que las construcciones incas eran simétricas. Y bueno, hay tipos de construcciones también. Por ejemplo, hay construcciones de tipo civil y hay construcciones de tipo religiosas. Ahora, construcciones de tipo civil. Una de las construcciones, por ejemplo, de tipo civil, viene a ser Machu Picchu o el Palacio de Cora Cora de Inca Roca, donde se encuentra la famosa piedra de los 12 ángulos. Pero también hay construcciones de carácter, por ejemplo, religiosa, como por ejemplo el Coricancha, uh-huh, y el templo de Sacsayhuamán, por ejemplo, en el Cusco.
Ahora, también los incas construyeron fortalezas militares, como por ejemplo Ollantaytambo, por ejemplo, es una muestra de esto. Y bueno, por otro lado, también es de suma importancia dar respuestas a esto, chicos. A ver, no está muy difícil. Vamos con la pregunta número 2. Dice, la forma de trabajo de prestación de energía humana por turnos destinada a la ejecución de servicios y producción de bienes a favor del Estado fue, a ver, ¿qué marcan esa pregunta? Dice a la producción de bienes a favor del Estado. El único tipo de trabajo que era a favor del Estado era la mita, pues. Entonces aquí la respuesta es la alternativa A, mita. La pregunta 2 nos dice, en la cosmovisión andina existieron tres mundos relacionados entre sí, donde el Anampacha representaba a ver, la pregunta va directa, a ver, ¿a qué representaba el Anampacha? Al mundo de los dioses, pues, ¿no? ¿Mm? Claro, el mundo de los dioses. Entonces, la respuesta sería la alternativa B, pues, ¿no? El lugar que era habitado por divinidades, por dioses. Ahí está. Pregunta 4. Pregunta 4 nos dice, es una característica de la administración inca que fue incorporada de los Wari, o sea, algo que los incas tomaron o continuaron, ¿no? De los Wari. A ver, ¿cuál sería la respuesta aquí? Teocracia. Uh-huh. ¿Qué más? Planificación urbana, ruralización económica, comercio marítimo, esclavismo masificado. A ver, creo que no hay duda en esta pregunta, ¿no? La respuesta sería la B, la planificación urbana, pues. Claro, la planificación urbana. Es decir, lo que el Estado terminaba impulsando aquí ¿sí? Era continuar con el modelo de construcción de ciudades. ¿Sí? Ahora, por otro lado, debemos también tomar en cuenta, chicos, que el Imperio Inca llegó a su fin con justamente la invasión española al Imperio de los Incas. Así que justamente vamos a hablar aquí de la invasión española. Tenemos la pregunta número 5. Y bueno, hay que señalar, por ejemplo, entre las causas, la más importante, obviamente, la causa principal vendría a ser el afán bullonista. Profe, ¿qué significa esto del afán bullonista? Es decir, la ambición, la ambición por controlar metales preciosos, oro, plata, ¿no? A eso me refiero. Y bueno, por otro lado, también debemos tomar en cuenta lo siguiente. ¿Cuántos viajes terminaron realizando ellos? Recuerden que durante todo el proceso de invasión española al imperio de los incas, los españoles realizan 3 viajes. Ahora, incluso podemos nosotros darnos cuenta, ¿no? Eh, cada viaje tiene justamente una denominación, que obviamente nos da una especie, ¿no?, de resumen de lo que terminó ocurriendo. Por ejemplo, el primer viaje en 1524, iniciado en ese año, es llamado viaje de exploración, porque justamente lo que van a terminar haciendo estos españoles es explorar los territorios ubicados al sur de Panamá, explorar esos territorios. Ahora, por ejemplo, ellos parten de Panamá, tienen permiso, los socios, recuerden, Francisco Pizarro, Diego de Almagro y Armando de Luque,
formaron una empresa llamada la Empresa de Levante, una especie de sociedad, y se pusieron de acuerdo con iniciar este proyecto de viaje. Y bueno, lograron el apoyo de la corona española y van a realizar, por ejemplo, 3 viajes, ¿no? El viaje de exploración va a ser iniciado desde Panamá con permiso del gobernador de Panamá. Los socios parten de Panamá y exploran algunos otros lugares, como por ejemplo el puerto de las Perlas o la isla de las Perlas, el puerto de las Piñas. Eh, luego llegan a un lugar donde no tenían alimentos, y es por eso que justamente ese lugar le llamaron Puerto del Hambre. Y fue en este lugar donde uno de los españoles, Gil de Montenegro, terminó siendo enviado a la isla de las Perlas para buscar alimentos. Mientras tanto, los españoles siguieron avanzando hacia el sur y llegaron al pueblo de las Piedras. Entonces, el pueblo de las Piedras, si se le daba ese nombre, pueblo de las Piedras, porque justamente el material que ellos empleaban, por ejemplo, para construir era la piedra. Y bueno, en el enfrentamiento con los nativos, Almagro, al enfrentar a los nativos, Almagro pierde un ojo. Más adelante se encontraría con su socio, con Francisco Pizarro, y harían un balance. Revisarían, ¿no? Eh, revisarían si este viaje había sido de provecho o no. Al final, evaluando lo que habían ganado, ¿no? Lo poco que habían ganado y lo mucho que habían perdido, llegan a la conclusión de que ese viaje es un fracaso. Ahora, como el viaje fue un fracaso, los socios preparan un segundo viaje que se lleva a cabo, ¿no? Tiempo después está el segundo viaje. Ese segundo viaje es también llamado viaje de confirmación o viaje de descubrimiento. Profe, ¿por qué le ponen esos nombres? Bueno, se le da el nombre, ¿no? De viaje de confirmación o de descubrimiento, eh, porque justamente en este viaje los españoles confirman la existencia del imperio incaico. Para eso debemos recordar que hay un piloto, un navegante, que fue contratado por los socios. Su nombre fue Bartolomé Ruiz. Y este Bartolomé Ruiz se va a encargar justamente, ¿no?, de navegar frente a las costas, frente a las costas al norte del Perú. Y mientras él navegaba, en la zona de Tumbes, encontró a 3 campesinos, 3 indígenas, 3 indígenas que estaban pescando. Pertenecían a un pueblo, al pueblo de los Tayanes. Así que decidieron capturarlos, decidieron capturarlos y llevarlos a Panamá. En Panamá, estos indígenas recibieron educación, eh, y ellos van a confirmar a los españoles, ellos son los que van a confirmar la existencia del imperio incaico. Entonces, por eso que el viaje se llama justamente viaje de confirmación, porque aquí los españoles confirman la existencia del imperio de los incas. Y bueno, otro punto que de repente es importante también tomar en consideración, chicos, otro punto que es importante es justamente señalarte que en el segundo viaje se produce un pequeño problema. Hacía falta alimentos, hacía falta recursos. Y por lo tanto, Almagro fue enviado a Panamá para buscar apoyo.
apoyo en el gobernador de Panamá. Mientras Almagro viaja, ¿no? A buscar el apoyo, los españoles van prácticamente ubicándose en una isla llamada la Isla del Gallo. Bueno, al final la llegada de Almagro a Panamá termina siendo, bueno, termina Almagro siendo recibido por el nuevo gobernador de Panamá. El primer gobernador, el que los terminó dando el apoyo en el primer viaje fue Pedro Arias Dávila, más conocido como Pedrarias. Pero este personaje, el nuevo gobernador de Panamá, era Pedro de los Ríos. Este tal Pedro de los Ríos, el nuevo gobernador de Panamá, va a terminar deteniendo a Almagro y va a enviar un alguacil hacia la Isla del Gallo, el alguacil Juan de Tafur, para que detenga el viaje de Pizarro y de sus hombres y lleve a todas esas personas que aparentemente Pizarro y Almagro han obligado a viajar prometiéndoles falsas riquezas. El objetivo era rescatar a esas personas y llevarlos a Panamá de regreso. Al final ocurre el incidente de los 13 del Gallo. Muchos de ustedes deben recordar la imagen, por ejemplo, ¿no? De los 13 del Gallo, ¿no? El momento en el cual Pizarro le dice, ¿no? Al alguacil Tafur: yo no he obligado a nadie, eh, yo no he obligado a nadie a viajar a viajar en esta expedición. Todos estamos aquí, todos nos encontramos aquí dispuestos a dar, ¿no? A dar nuestro esfuerzo y a encontrar las riquezas. Al final, traza una línea en el suelo y le pide a los presentes que crucen la línea después de él si querían continuar con este proyecto. Bueno, solamente 13 personas cruzaron la línea en señal de que ellos estaban dispuestos a apoyar el proyecto. Esos fueron llamados después los 13 del Gallo. Conclusión: el segundo viaje, ¿no? ¿Tuvo algo de éxito? Sí, claro que sí, existió éxito. En el sentido de que los españoles, por más que no tengan metales preciosos, los españoles lograron confirmar la existencia de este pueblo y la existencia de estos grandes, ¿no? Tesoros. Ahora, por otro lado, debemos tomar en cuenta, por ejemplo, que en el segundo viaje los socios llegaron únicamente hasta la desembocadura del río Santa, eso está en Ancash. Hasta ese lugar llegaron los socios o los invasores españoles en el segundo viaje. Como el gobernador de Panamá, Pedro de los Ríos, ya no quiere apoyar el proyecto, los socios toman la decisión de viajar hacia España y tratar de buscar el apoyo en el propio rey de España, Carlos I. Así que el encargado, por ejemplo, de hacer ese viaje y de negociar el apoyo con el rey fue Francisco Pizarro. Como resultado de todo un proceso, ¿no? De conversación, entrevistas y todo lo demás, se firmó esto, la llamada Capitulación de Toledo. Documento firmado en 1529. Ese documento, por ejemplo, señalaba el permiso de la corona española para poder invadir, sí, el permiso de la corona española para poder invadir el Perú o el imperio de los incas. Además de esto, se establecía un reparto de cargos
un reparto de cargos y beneficios a favor de los 3 socios de la empresa de Levante. Obviamente quien salió más favorecido con todas estas reformas fue Francisco Pizarro, ya que obtuvo el cargo de gobernador de Panamá, o mejor dicho, el gobernador de Nueva Castilla, ¿no? Era el territorio ubicado al sur de Panamá. Además, recibe el cargo de alguacil mayor, capitán general, además del cargo de adelantado. Y obviamente por haber tenido tantos cargos, ¿no? Y Almagro le correspondía, o mejor dicho, a Pizarro le correspondía una mayor cantidad de sueldo, dinero, ¿no? Fortuna. Profe, una pregunta. Y Luque, bueno, Luque y Almagro también reciben beneficios. Por ejemplo, ¿no? Almagro recibe el cargo de alcalde de Tumbes o gobernador de Tumbes, y Luque recibe el título de obispo de Tumbes. Lamentablemente, Luque no pudo, ¿no?, ejercer esta función porque muere, ¿no? Muere en ese contexto. Bueno, entonces hay un reparto de beneficios, de privilegios, y también hay una autorización real para poder invadir el Tahuantinsuyo. Entonces es importante tomar en cuenta eso. Listo. Una vez que tenemos esto ya aclarado, chicos, podemos señalar también nosotros, ¿no?, en tercer viaje. Sí, podemos aquí conocer el tercer viaje. Profe, el tercer viaje, sí, recuerda esto. Aquí, por ejemplo, en el tercer viaje tenemos lo siguiente. A este viaje se le conoce también como el viaje de invasión. Sí, así se le conoce, como viaje de invasión. Con el permiso, la autorización de parte de la corona española para poder invadir el imperio de los incas, los socios deciden llevar a cabo este tercer viaje. Así es. Miren por aquí, importante. Pizarro termina, por ejemplo, aquí partiendo, ¿no?, de Panamá, llega a la bahía de San Mateo, eso está en Colombia. Después de estar en la bahía de San Mateo, llega a las costas de Guayaquil y luego llega, por ejemplo, a Tumbes. En Tumbes, estando en Tumbes, los españoles reciben información importante de un pueblo que ya era aliado de ellos. Estoy hablando de los tayanes, ¿no? Los tayanes, por ejemplo, le dan información de que la guerra civil se ha iniciado tras la muerte de un gobernante de una forma, ¿no?, extraña. Un gobernante inca falleció y sus hijos, dos de sus hijos, se están enfrentando por el trono. Estamos hablando del inicio de la guerra civil. Ahora, por otro lado, debemos también señalar que un poco más al sur, cuando ellos llegan ya a Piura, es en ese lugar donde Pizarro termina fundando, en el valle del río Piura, la primera ciudad española en el Perú, San Miguel de Tangará. Y bueno, aquí en Piura se enteran de que la guerra civil también ha terminado, de que la victoria es de Atahualpa, y de que Atahualpa está bastante cerca, se encuentra en Cajamarca disfrutando, ¿no?, de su victoria frente a Atahualpa, o frente a Huáscar, ¿no?, y deciden ir hasta Cajamarca. Y ahí es donde se empiezan los preparativos para la captura. Previo a la captura hay algo que se llama requerimiento. Aquí está. El requerimiento lo termina llevando a cabo el cura, ¿no?, el fraile Vicente de Valverde. ¿Qué es el requerimiento en sí? El requerimiento era una solicitud que se acostumbraba a realizar por parte de un miembro de la iglesia hacia el gobernante del pueblo que va a ser dominado, donde se puede decir que le daban la oportunidad, ¿no?, a este
jefe, ¿no?, del pueblo al cual iban a controlar, para que se someta pacíficamente, ¿sí?, para que reconozca la autoridad de España de forma pacífica. Y también le pedía, ¿no?, así Valverde Atahualpa, que acepte la religión eh, española, la religión católica, ¿no?, como religión verdadera, y deje sus falsas creencias, sus falsos ídolos. Al final, Atahualpa no entendió muy bien en qué consistía el requerimiento, y simplemente al recibir un libro que tenía obviamente contenido sagrado, lo terminó aventando, lo aventó al suelo, ¿no? Le buscó una utilidad obviamente a este objeto, y como no encontró ninguna utilidad para este, simplemente lo aventó al suelo. Ahora, por otro lado, debemos también tomar en cuenta lo siguiente. Atahualpa termina siendo capturado, es acusado de haber cometido varios delitos, ¿no? Poligamia, idolatría, ¿no?, fratricidio, o sea, haber matado a su hermano, cosa que todavía no había ocurrido. Por lo tanto, Atahualpa era visto como un total hereje, ¿no? Así es. Muy bien, ahora tenemos una pregunta número 5. A ver, ¿qué tal nos va? A ver, pregunta sencilla, ¿no? Nos dice verdadero o falso. El tercer viaje se firmó, en el tercer viaje se firmó la capitulación de Toledo. Eso es falso, porque no se firma en el tercer viaje. Si te das cuenta, incluso hemos colocado la capitulación de Toledo muy aparte, porque no se firma durante ninguno de los viajes. Se firma después del segundo viaje y antes del tercer viaje. Profe, entonces la 2, en el primer viaje se confirmó la existencia del Tahuantinsuyo. No, es en el segundo viaje donde se confirma la existencia del Tahuantinsuyo. La 3, el segundo viaje fue un fracaso. No, el viaje que fue un fracaso, en realidad fue el primer viaje. Ese primer viaje fue un total fracaso. Entonces aquí la respuesta sería falso, 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 ¿no? Ahí está. La respuesta es la A, pues. Muy bien, tenemos, por ejemplo, también la pregunta número 6. Nos dice, resistencia atahualpista o quiteña. Claro, lo que pasa es que tras la captura y la ejecución de Atahualpa, muchos creen que ya el imperio inca ha dejado de existir. No es así. El imperio inca todavía existe, y recién la población incaica va a terminar luchando, recién la población incaica va a terminar luchando frente a la invasión española. O sea que el proceso de resistencia andina, chicos, se inició tras la ejecución de Atahualpa. Aquí tenemos, por ejemplo, la llamada resistencia atahualpista o quiteña. Quienes inician esta resistencia son nada más y nada menos que los generales de Atahualpa: Rumiñahui, Calcuchimac y Quisquis. Ahora, ¿cuál es el objetivo de estos generales atahualpistas? Evitar que los españoles, por ejemplo, avancen, ¿no?, al Cusco, y nombrar al hijo de Atahualpa, Tito Atauchi, como nuevo inca, es decir, recuperar, ¿no?, el control del gobierno incaico, recuperar estos territorios, ¿no? Así es. Y bueno, por otro lado, recuerden que los españoles, ¿no?, mientras van surgiendo, ¿no?, mientras van teniendo presencia, eh, la llamada resistencia atahualpista o quiteña,
Recuerden que los españoles en ese contexto están planeando llegar al Cusco para saquearlo. Así que ellos han avanzado. Partieron de Cajamarca y se dirigen al Cusco. Y obviamente el objetivo, ¿no?, de los generales atahualpistas por eso era evitar que los españoles avancen sobre la ciudad imperial. Profe, una consulta. Una consulta. Al final, ¿llegaron o no llegaron al Cusco? Bueno, para eso recuerden que los españoles han nombrado a incas o jefes incaicos, a los cuales se les llama incatíteres. Mientras ellos están avanzando, mientras los españoles están avanzando en dirección al Cusco, cerca a Jauja, una mañana amanece envenenado el primer incatítere, Toparpa o Tupac-Hualpa. Los españoles echan la culpa a Calcuchímac. Calcuchímac fue condenado a la hoguera. Y bueno, después de esto, los españoles nombran a Manco como nuevo Inca títere. Y bueno, fue durante la gestión, ¿no?, de Manco Inca que los españoles terminan llegando hacia el Cusco. Ahora, por otro lado, debemos tomar en cuenta, chicos, que una vez que los españoles llegan al Cusco, empiezan a saquear esta ciudad, empiezan a saquear totalmente la ciudad. ¿Mm? Mientras, por otro lado, ¿mm?, Manco Inca había sido tomado prisionero. Los españoles toman el Cusco por unas semanas y luego optan por separarse. Diego de Almagro, contento, porque una real cédula, un documento en ese tiempo, del año 1534, escrito por el rey de España, anunciaba la creación de un nuevo virreinato, o mejor dicho, de un nuevo territorio, una nueva gobernación para él, era la gobernación de Nueva Toledo. Almagro, contento con esto, decidió explorar los dominios de su gobernación y por eso abandona el Cusco. Por otro lado, Pizarro también abandona el Cusco y decide dirigirse a Lima para conocer el templo del dios Pachacamac, dios muy, se puede decir, muy conocido por la población indígena. Luego va a destruir el templo y luego llega a Lima y funda la capital del Perú, un 18 de enero de 1535. Mientras esto ocurre, Manco Inca ha logrado escapar del Cusco. Él estaba prisionero. Más bien prepara una lucha, prepara un enfrentamiento contra los españoles. Organiza así la segunda resistencia armada, la llamada resistencia cusqueña. Hay un personaje que se convierte en héroe, ¿no?, de este gran enfrentamiento. Cahuide. Cahuide, quien defiende a muerte la fortaleza de Sacsayhuamán. Mientras Manco Inca presiona a los españoles en el Cusco, recuerden que un general incaico llamado Kisu Yupanqui fue enviado a Lima, eh, para poder enfrentar sobre todo a las fuerzas militares de Francisco Pizarro. Ahora, esa es la ciudad. Lima está sitiada por varias semanas. Eh, Aparentemente será sencillo para Kisu Yupanqui tomar el control, ¿no?, del Cusco. Una vez que se termina prácticamente fortaleciendo la línea de ataque de Manco Inca y su ejército en el Cusco, Kisu Yupanqui termina siendo enviado a Lima para acabar con los españoles. La campaña de Lima fue un fracaso, ¿cierto?
no fue un triunfo, ¿no? Y bueno, Manco Inca también pierde en el Cusco. ¿No? Y bueno, después de esto, Manco Inca escapa a la zona andina, a la zona incluso de la selva alta del Cusco, y en una región llamada Vilcabamba, en una región llamada Vilcabamba, va a terminar organizando, ¿no?, a un pequeño grupo rebelde. Él inicia la lucha, por ejemplo, en Vilcabamba, hasta que termina siendo traicionado, ¿no?, y también, obviamente, envenenado por un almagrista. Cuando muere Manco Inca, su hijo Sayri Tupac se suma a la resistencia, pero lamentablemente al poco tiempo él deja de luchar contra los españoles porque ellos le terminan ofreciendo una encomienda. Es decir, un conjunto, ¿no?, de indígenas que iban a ser adoctrinados, ¿no?, evangelizados, cuidados también por esta autoridad, ¿sí?, a la cual se le iba a dar el nombre de justamente encomendero. ¿Sí? Bueno, al final Sayri Tupac recibe lo que los españoles le terminan ofreciendo y se termina la resistencia. Y bueno, tras la muerte de Sayri Tupac, el medio hermano de este salió a enfrentar a los españoles. Estamos hablando de Titu Cusi Yupanqui. Le toma las armas junto a un amigo de la familia, Julián Apaza se llamaba. Iniciaron una lucha en el virreinato, o bueno, en lo que vendría a ser ese tiempo, ¿no?, el territorio de la ciudad de La Paz. Terminaron sitiando La Paz, ¿sí?, en varias oportunidades. ¿Sí? Al final los españoles engañaron a Titu Cusi Yupanqui, le dijeron vamos a firmar una paz para evitar más agresiones. Al final era mentira, lo único que querían es dar con él, lo ubicaron y lo ejecutaron. Tras esto, un nuevo noble de origen inca eh, decidió obviamente salir, ¿no?, a enfrentar a estos personajes. Estamos hablando de quién, de Tupac Amaru I. Sí, estamos hablando de Tupac Amaru I. Es el último inca de Vilcabamba. Termina, por ejemplo, termina siendo derrotado por el virrey Francisco de Toledo. Sí, recuerden esto, termina siendo derrotado por el virrey Francisco de Toledo, quien después de esto ordena su ejecución. Y bueno, tras la muerte de Tupac Amaru I, termina siendo decapitado y luego descuartizado, va a empezar a desarrollarse un movimiento de resistencia distinta, ¿no? La resistencia ideológica, es decir, a través de ideas, a través sobre todo de una religión distinta, la población indígena puede hacer frente a los enemigos mm, españoles. Por ejemplo, dentro de la resistencia se habló mucho del mito del Incarre, que planteaba justamente el regreso, ¿no? El retorno de un líder, de un mesías, de un salvador indígena. Y bueno, también tenemos el caso, ¿no?, de este otro movimiento, el movimiento del Takyonkoy. Este movimiento, que significa canto o danza de enfermedad, va a terminar teniendo como líder a Juan Chocne, un indígena que terminaba planteando de que era necesario que las comunidades indígenas terminen uniéndose, que vuelvan a creer en sus dioses andinos, para que así se pueda hacer frente, ¿no?, al dominio español. Según él, los dioses andinos, al escuchar, ¿no?, las plegarias del pueblo indígena, retomarían poder, acabarían con el Dios cristiano, ¿sí?, y se reconstruiría, ¿no?, el mundo. Es lo que ellos terminaban anunciando. Bueno, por otro lado, también es importante, ¿no? Es importante señalar que hay otro movimiento, el movimiento de Yanaguara o Muroncoy. Este movimiento, por ejemplo,
terminaba planteando un castigo a todos aquellos indígenas que no hayan sido, por ejemplo, que no hayan, o que hayan sido de una u otra forma afectados por la cultura europea. Es decir, si un indígena viste como, por ejemplo, como español o habla como él, entonces asumido, ¿no? Asumido eh, la cultura española y se ha convertido en aliado de los españoles, por lo tanto, merecen la muerte. Esa es la idea, por ejemplo, que viene teniendo, ¿no? El movimiento del Muroncoy o del Yanaguara. Y bueno, por aquí tenemos la pregunta número 6, nos dice, ¿la causa de la resistencia andina fue? ¿Cuál fue el motivo? El retorno al culto a las huacas andinas, ese sería el objetivo de Juan Chocni, ¿no? La imposición en dureza del cristianismo, ya. Reconocer a Felipe II como único soberano, el sometimiento de la élite indígena o recuperar el poder político del Tahuantinsuyo. Aquí la respuesta obviamente es la E, ¿no? Lo que ellos buscaban es tratar de recuperar el poder político, ¿no? Del imperio incaico. Así es. Muy bien, tenemos aquí también la pregunta número 7. La pregunta número 7 justamente hace alusión, ¿no? Al tema, ¿no? Por ejemplo, de virreinato. Ahorita vamos a cambiar este encabezado, chicos. Debe ser virreinato en la parte superior. Pero bueno, recordemos que el virreinato cuando se crea, cuando se crea el virreinato termina teniendo esta característica, ¿no? Mira, gran parte de América del Sur conformaba el virreinato del Perú. Se abarcaba desde el sur de Panamá, por todos, obviamente, los territorios que están de color naranja. Todo eso forma parte del virreinato del Perú, excepto la zona de verde. Entonces, la zona de verde, sí, chicos, la zona de verde, por ejemplo, la zona de verde representa un territorio que forma parte del virreinato de México, se llama Gobernación de Venezuela. Y excepto lo de amarillo, que es territorio de Portugal, ¿no? Ese es el territorio de Portugal. Y bueno, por otro lado, debemos también tener presente lo que vienen a ser las características de la economía virreinal. Por ejemplo, cuando se habla de agricultura, en el virreinato, la mayor zona donde se dedicaban a cultivar, por ejemplo, eran obviamente las haciendas. Las haciendas de la costa eran los principales centros de producción agrícola. Bueno, en segundo lugar tendríamos las haciendas, ¿no? En la región andina. Pero principalmente las haciendas costeras terminan jugando un papel muy importante aquí. Estas haciendas se convierten en núcleos de producción. Y obviamente también la llegada de los españoles genera algún progreso para estos, ¿no? Por ejemplo, nuevos métodos agrícolas, ¿no? Etcétera. Y bueno, también tenemos el caso de la minería. Minería, claro, la minería. Durante la época del virreinato se constituyó como la primera o la principal actividad económica. Y hay varios tipos de minas durante el virreinato. Sin duda, la mina más importante era una que se ubicaba aquí en la audiencia de Charcas, la mina de Potosí. Era una mina argentífera. ¿Qué es una mina argentífera? Es una mina de plata, eso es lo que significa. La mina argentífera. Y tenemos, por ejemplo, aquí la mina de Cayoma en Arequipa y sobre todo la mina de Potosí, ¿no? En la audiencia de Charcas, en lo que actualmente es Bolivia. También hay unas minas que complementaron, por ejemplo, la producción de los españoles, como por ejemplo la mina de Azogue o la mina de Mercurio, que era importante, recuerda, esta mina de Santa Bárbara en Huancavelica era muy importante porque en Mercurio tenía que ser
empleado para separar la plata o el oro, en este caso la plata, de otros minerales. Y bueno, por eso es que este sistema, ¿no?, de utilización del azogue para poder purificar la extracción de la plata va a terminar siendo muy importante. Eso se conoce con el nombre de amalgama. No se olviden, esto se llama amalgama de azogue o amalgama de mercurio. ¿Ya? Importante tener en cuenta eso. Está. ¿Qué más? Vamos a hablar, por ejemplo, también del comercio. El comercio tiene sus propias características durante el virreinato, chicos. Por ejemplo, se dice que el comercio durante el virreinato entre España y América era un comercio monopólico. ¿Qué significa eso? Que solamente había un país que podía vender productos en América. Obviamente, el único país que podía vender productos en América era España. Y bueno, por otro lado, también el comercio era exclusivista. ¿Qué significa esto? Es decir, que para desarrollar el comercio entre España y América existían puertos exclusivos. Entonces, puertos exclusivos, sí, puertos exclusivos. Como por ejemplo, en el caso del Virreinato del Perú, Callao era el único puerto exclusivo. En el Virreinato de México estaba Veracruz y en la zona de España se encontraba Sevilla. Pero también es importante, por ejemplo, tener en cuenta la llamada característica del intervencionismo. Recuerden que España lo que quiere España es que se controle la producción de América. Es decir, América no puede, por ejemplo, producir textiles en grandes cantidades. ¿Por qué? Porque si producen en grandes cantidades, ¿a dónde van a vender esos textiles? Profe, se supone que al mercado del Virreinato del Perú, aquí dentro. Sí, pero ¿qué pasa si los españoles también traen textiles? A ver. Entonces, es de competencia. El producto peruano, el producto americano se convierte en una competencia del producto extranjero. Es por eso que dentro de una de las medidas proteccionistas que tomó España, una de esas medidas fue eliminar los obrajes. Profe, una pregunta, ¿qué son los obrajes? Los obrajes eran los talleres textiles de la época. Y bueno, por otro lado, hay que conocer cuáles son las instituciones comerciales. Por ejemplo, en España se encontraba la Casa de Contratación de Sevilla y en el Callao teníamos el llamado Tribunal del Consulado. Obviamente las funciones que venían teniendo ambas instituciones eran las mismas. Entonces, las mismas funciones, sí. Por ejemplo, ambas en sus respectivos puertos se encargaban de controlar el ingreso y salida de productos, de mercancías, en sus respectivos puertos. Además, se encargaban de controlar el ingreso y salida de personas. ¿Eso qué significa? Que controlaban también migraciones de América a España o viceversa. Y bueno, también recuerden que, por ejemplo, habían problemas en el comercio, por ejemplo, los asaltos de piratas y corsarios en el Caribe, que fue frenado gracias a que España movilizó una flota militar, ¿no?, que acompañaba a estas embarcaciones comerciales, ¿no?, que tenía. Y bueno, por otro lado, también debemos tomar en cuenta, ¿m? Tomar en cuenta los impuestos, chicos, los impuestos comerciales. ¿Cuáles son los impuestos principales en el virreinato? Por ejemplo, los más importantes vienen a ser el impuesto de la alcabala, ¿sí?, que se cobraba, no, hasta ahora se cobra, por la práctica de un comercio interno. ¿Ya? Eh, Comercio interno significa comercio dentro del virreinato del Perú. El almojarifazgo, por ejemplo, es un impuesto de corte aduanero. ¿Mm? Es un impuesto que termina, por ejemplo, ¿no?, siendo pagado
por la práctica del comercio internacional, es decir, por tratar de adquirir o comprar algún producto, ¿no? Que esté fuera del virreinato, ahí está, tiene que pagar almojarifazgo. Entonces paga sobre todo a la importación y a la exportación de productos. También está el impuesto de la avería. La avería, sí. La avería, por ejemplo, es un impuesto que se pagó sobre todo para que se termine creando la llamada Armada del Sur, es decir, una flota de barcos que defienda, por ejemplo, el comercio en el trayecto, ¿no? En el trayecto Panamá-Callao, y así evitar una posible agresión, por ejemplo, de parte de los piratas que siempre, ¿no? Siempre hay el temor de que puedan atacar. Así es. Y bueno, también el impuesto de la media nata. Entonces, la media nata es un impuesto que se grababa a los sueldos de empleados públicos. ¿Eso qué significa? Si, por ejemplo, tú ocupabas algún cargo, ¿no? Eh, por ejemplo, ¿no? Tú eras, digamos, eras oidor, eras un juez, ¿no? De una audiencia, oidor se llamaba en ese tiempo, tú por ocupar o por cumplir tu labor, ¿no? Como juez tienes que pagar, sí, tienes que pagar una cantidad de dinero. ¿A cuánto era equivalente? La media nata únicamente lo terminabas pagando durante el primer año de trabajo y era equivalente a la mitad. Sí, era equivalente a la mitad, chicos. Ujú. Y bueno, por otro lado, también tenemos el caso del quinto real. Pues, quinto real, sí. El quinto real, chicos, recuerda, es equivalente al 20% de la producción minera destinada a la corona española. Acuérdense de eso. Quinto real equivalente al 20% de la producción minera destinada a la corona. ¿Ya? Importante tomar en cuenta eso. Muy importante. Ahora, por otro lado, también en esta pregunta número 7 nos toca relacionar, chicos, nos dice, en el siguiente cuadro relacionan los impuestos y la función que corresponda. Bueno, ¿no? Por ejemplo, aquí nos dice, para las compras y ventas realizadas dentro del virreinato, eso se llama alcabala. Impuesto aduanero grabado a la producción, a los productos de importación, eso se llama almojarifazgo. Para la obtención de títulos de nobleza en el Perú, a eso se llama lanzas. No está, ¿no? No está. Y la entrega del 20% de la producción, bueno, minera en este caso, ¿no? A eso se llama quinto real. Entonces tenemos, ¿no? 1D, 2B y 3A, ¿no? Ahí está la respuesta, ¿no? La alternativa A, pues, ¿no, chicos? Muy bien. Bueno, tenemos también por aquí un par de preguntas más. Por ejemplo, esto está relacionado, esto va a estar relacionado sobre todo al proceso, ¿no? de la cerca de independencia, al proceso de rebeliones, ¿no? Que ocurrieron en los Andes. Por ejemplo, vamos a partir, ¿no? Por ejemplo, de este año, en el año 1808. En 1808, las tropas de Napoleón Bonaparte invadieron España, retirando del trono a Carlos IV y a Fernando VII. Y Napoleón estableció como rey, sí, estableció como gobernante, ¿no? En España a su hermano, José Bonaparte, a quien muchos lo conocen, como Pepe Botellas, ¿no? Claro, ahí está, Pepe Botellas, claro, es importante tener en cuenta eso. Bueno, por aquí tenemos lo siguiente, chicos, miren. En América del Sur se terminan formando las juntas de gobierno. Entonces, juntas de gobierno, sí. Y como respuesta a la llegada al poder del hermano de Napoleón en España, en América se formaron juntas de gobierno. Estas juntas de gobierno aparentemente juraban lealtad y fidelidad a la corona española. Digo aparentemente porque lo que en verdad buscaban era un espacio, ¿no? Para poder conspirar, para poder rebelarse a favor de la independencia. Entonces, podemos decir que las juntas de gobierno eran centros de separatismo, por supuesto. Un grupo de criollos, ¿no? De América del Sur buscaban la independencia.
Recuerden que el criollo es el hijo de padre y madre español nacido en América. Y bueno, se formaron varias juntas de gobierno. Por ejemplo, estuvo ahí, tuvo mucha presencia la de Chuquisaca, que fue la primera, la de Montevideo, por ejemplo, la Junta de Gobierno de La Paz, de Bogotá, de Caracas, ¿no? Quito, Santiago y Buenos Aires. Ahí están. Se formaron varias juntas de gobierno en prácticamente todos los territorios, que venía teniendo España en América del Sur. Profe, ¿por qué dice en prácticamente todos? Porque en el Perú no. En el Perú no se pudo formar una junta de gobierno. Y aquí está la pregunta. ¿Por qué en el Perú no se formó una junta de gobierno? Recuerden esto. Aquí se intentó formar una junta de gobierno. No se pudo porque el Perú era el centro de poder político y militar de España en América del Sur. Se intentó, pero no se pudo. No se olviden esto. Y bueno, por otro lado, también recuerda que aquí en el Perú había un virrey que era muy leal a España, bastante leal, hay que decirlo. ¿Mm? Tan leal era, ¿no? Que incluso, por ejemplo, él se encargó de combatir a todas las juntas de gobierno que se habían formado en Sudamérica. Profe, a todas las juntas de gobierno, sí, a todas las juntas de gobierno, chicos. Estamos hablando del virrey Fernando de Abascal, menos la única junta de gobierno que no fue derrotada por Abascal, combatió a todas, pero a una no pudo vencer. Profe, ¿cuál? A la junta de gobierno, ¿sí? A la junta de gobierno de Buenos Aires. Curiosamente, de esta junta de gobierno de Buenos Aires va a originarse después la llamada Corriente Libertadora del Sur. ¿Ya? Tener en cuenta eso, por favor. ¿Mm? Bueno, ahora, como consecuencia de todo esto, en América del Sur, sí, en América del Sur se fueron desarrollando algunas rebeliones. Algunas rebeliones. Por ejemplo, tenemos, aquí este es el mapa de las juntas de gobierno, y aquí están las rebeliones. Por ejemplo, en el año 1811 se terminó rebelando Francisco de Sela. Sí, la rebelión de Sela, en el año 11, en Tacna, termina prácticamente mostrando, ¿no? La debilidad que venía teniendo el Estado, obviamente, o los criollos para poder lograr la independencia. ¿Qué pasó? Esta rebelión de Sela, ¿sí? Sela había, por ejemplo, solicitado apoyo, ¿sí?, de tropas argentinas para sellar así la independencia. Pero lamentablemente las tropas argentinas llegaron muy tarde, ¿no? Llegaron muy tarde, ya cuando Cela y su ejército habían sido incluso derrotados. ¿Por qué crees que la rebelión de Francisco de Sela recibe justamente el nombre, ¿no?, de la rebelión de los 5 días? Porque justamente tiene una duración de 5 días. ¿Mm? Sí, esta rebelión dura únicamente 5 días, chicos. Ahora, al año siguiente de esto, Juan Crespo y Castillo terminan, por ejemplo, eh, rebelándose. Profe, ¿es una sola persona? Sí, un apellido compuesto. Se une a un grupo de comunidades indígenas, protesta, al final su movimiento termina, ¿no?, no teniendo mucho éxito, un movimiento que fracasa, y bueno, hay otro personaje también activo, que es Enrique Payardelli, en 1813, nuevamente en Tacna, solicita apoyo de la Junta de Gobierno de Buenos Aires. Esta Junta de Gobierno envían tropas, las tropas no llegaron a tiempo, ¿no? Igual se siguieron demorando. Recuerden que es difícil cruzar la cordillera de los Andes, ¿no? No es que se estén ellos demorando, ¿no? Porque ellos querían. Es muy difícil, muchachos, cruzar toda la cordillera de los Andes. Y bueno, después de esto, eh, llegan los argentinos, pero ya Payardeni había sido derrotado. ¿Sí? Y frente a esa situación, termina la rebelión de Payardelli y empieza, ¿no?, al poco tiempo, la rebelión de los hermanos Angulo, que junto a Mateo Pumacahua, el cacique Mateo Pumacahua, se unieron y desataron una rebelión bastante importante,
Ujú. Pero lamentablemente los intereses de cada líder, o bueno, de cada sector, los hermanos Angulo eran criollos, Mateo Macagua era indígena, ¿no? Eso va generando un problema, ¿no? Un problema que ya se venía manifestando desde antes incluso. Ujú. Claro, recuerda, al final la rebelión, si bien es cierto, se expande por Arequipa, Tacna, Moquegua, y en Arequipa se une un poeta llamado Mariano Melgar. Al final la rebelión termina siendo aplastada. Ujú. Los realistas terminan venciendo a los rebeldes y por lo tanto la rebelión no tiene éxito. Ahora, por otro lado, tenemos aquí dos preguntas, nos dice 8, nos dice, de las siguientes proposiciones ujú, sobre el virreinato peruano del siglo XVIII son correctas. A ver, siglo XVIII, recuerden que el siglo XVIII en el virreinato del Perú es el siglo donde pues, se producen las reformas borbónicas. Ujú. Por ejemplo, aquí nos dice, ¿no? En el siglo XVIII se estableció el libre comercio que afectó al puerto de Callao. Sí, una de las reformas, por ejemplo, justamente fue esto, ¿no? Eliminar el exclusivismo ujú, y dar paso, por ejemplo, ¿no? Al libre comercio. Ujú. Bueno, también la 2 nos dice, ¿los repartos mercantiles provocaron rebeliones indígenas? Sí, claro que sí. Hay que recordar esto. Los repartos mercantiles ujú, terminaron provocando rebeliones indígenas. Ahora, profe, una pregunta. ¿Qué eran los repartos mercantiles? Recuerden que los repartos mercantiles, muchachos, es la venta forzosa, ¿no? Y obligatoria de productos que en su mayoría son innecesarios, pero que la población indígena era obligada en ese contexto a adquirirlos, a comprarlos. Bueno, por otro lado, debemos también señalar lo siguiente. Entonces aquí la respuesta es uno y 2. Profe, ¿por qué no era 3? Porque la Biblioteca Nacional, por ejemplo, la Biblioteca Nacional se termina creando en tiempos de San Martín, en tiempos del protectorado, y San Martín ya llega en el siglo XVIII. ¿Ya? Entonces, importante tomar en cuenta eso, pero que no te olvides. Ujú. Muy bien, entonces, esto viene a ser falso. La respuesta es la D, pues, ¿no? Uno y 2. Y bueno, la 9 nos dice las rebeliones que se extendieron en el Perú entre 1811 y 1815 fracasaron, entre otras razones, a ver, ¿por qué fracasan? Bueno, estas rebeliones en sí fracasan, chicos, por las diferencias de intereses que habían entre los distintos criollos. Esto sobre todo se manifiesta en la última rebelión, en la rebelión de 1815, donde se ven muchos intereses particulares de parte de los hermanos Angulo, de parte del propio Macagua, ¿no? Que no direccionan al final una lucha fuerte, ¿no? Que tenga resultados positivos. Ujú. Entonces, puede ser esa, ¿no? Pero nos dice desde 1811, o sea, no solamente la rebelión de 1814, aquí sería la de la intervención del ejército español que combatió a duras penas cada una de las rebeliones, la del 11, la del 12, la del 13, e incluso la rebelión más importante que fue la de los hermanos Angulo y Mateo Pumacahua. Bueno, tenemos por aquí una última pregunta, ¿no? La pregunta número 10 nos dice, indique qué instituciones fueron creadas durante el proceso de la independencia. Ahora, aquí debemos recordar, por ejemplo, que la independencia en nuestro país, chicos, la independencia en nuestro país, por ejemplo, va a terminar siendo movida o dirigida sobre todo a través de dos movimientos. Ujú. La corriente libertadora del sur y la corriente libertadora del norte. Ahora, este primer movimiento, que es la corriente libertadora del sur, fue dirigida por don José de San Martín, creada en Argentina, ¿m? Y va a terminar, por ejemplo,
Va a terminar, por ejemplo, tomando una victoria importante. Por ejemplo, en Argentina, tras la batalla de San Lorenzo, San Martín obtiene la independencia de Buenos Aires y en Chile, en Maipú, tras la victoria en Maipú, obtiene también la independencia de Chile. Tras estas victorias, San Martín tiene como objetivo llegar al Perú. El objetivo de llegar al Perú termina siendo bastante claro: poner fin a la presencia realista, a la presencia española en Sudamérica. Recuerden que el Perú era el principal centro de dominio político y de poder político y militar de España en Sudamérica. Por lo tanto, era tan importante esto. Ahora, vamos por aquí a un punto también que es importante, chicos, que viene a ser, por ejemplo, los planes que tiene San Martín para poder independizar el Perú. Hay varios planes, hay distintos planes que tiene San Martín. Uno de esos planes, por ejemplo, viene a ser el de formar la monarquía constitucional. Ahora, cuando San Martín logra la victoria en Argentina, San Martín inmediatamente San Martín tiene, por ejemplo, ¿no?, como objetivo eh, llevar una campaña del Perú. Ahora, la campaña del Perú es una campaña bastante complicada. eh, Primero envía a un inglés llamado Lord Cochrane para llevar a cabo una especie de promoción, ¿no? Anunciar de que la corriente libertadora está en camino, de que ya se había independizado Chile y muy pronto iba a llegar al Perú. Pero también Cochrane destruye los puertos peruanos, que era una de las solicitudes que había planteado, ¿no?, el grupo de comerciantes chilenos a San Martín a cambio de su financiamiento para la campaña del Perú. Bueno, una vez que San Martín llega al Perú, primero San Martín trata de buscar el apoyo en los criollos peruanos, en los criollos de Lima y Trujillo, pero estos criollos deciden no apoyar a San Martín. ¿Por qué, dirás tú? Porque la mayoría de criollos en el Perú eran fieles, leales a España. Así que por eso es que el apoyo prácticamente a San Martín no existe aquí. Ahora, una de las cosas que también debemos tomar, por ejemplo, en consideración nosotros, viene a ser que como San Martín fracasa en su campaña, ¿no?, en su campaña de buscar el apoyo de los criollos peruanos, surge en ese contexto la idea de tratar de convencer al bando español de unir fuerzas. Así que San Martín prepara en ese contexto una conferencia con el virrey Pezuela de ese tiempo. Esa conferencia, esa conferencia se llama Conferencia de Miraflores. Ahora, la conferencia de Miraflores, la conferencia de Miraflores termina siendo un fracaso porque los representantes tanto de San Martín como del virrey Pezuela no se pusieron de acuerdo. Después de eso, San Martín envía campañas, ¿no? La campaña en la Sierra Central, donde Álvarez de Arenales obtuvo una victoria con apoyo indígena, y la campaña a la costa norte, por ejemplo, donde San Martín obtiene también otra victoria, pero con apoyo de la población esclava negra. Y bueno, después de esto, San Martín dirige, eh, al obtener victorias, San Martín se entera de que a través del motín de Asnapuquio, el virrey Pezuela terminó siendo destituido y reemplazado por el virrey José de la Serna. Entonces San Martín trata de convencer a la Serna, entrevistarse con él, convencerlo de unir fuerzas y separarse juntos de España, formar un reino independiente en el Perú. Eso se dio en la llamada Conferencia de Punchauca, que vemos en un cuadro representativo. Al final, el virrey La Serna no acepta esto, termina siendo un fracaso. La Serna no acepta el proyecto de una monarquía constitucional que San Martín le plantea. Y bueno, ante esto, San Martín decide preparar su ataque a Lima. El virrey, al ver que no tiene suficiente fuerza militar y no tiene alimentos para abastecer a sus soldados, decide internarse en el Cusco, ir al Cusco, se retira. Los criollos, ante la presión del pueblo indígena y ante la presión también de, de los esclavos, quienes pedían a gritos que San Martín proclame la independencia para que les cumplan las promesas. Recuerden que el indígena luchó a cambio de que se elimine el tributo indígena y el esclavo negro lucha a cambio de que se le entregue la libertad.
Entonces presionaron fuertemente a los criollos para que los criollos permitan que San Martín ingrese, ingrese a Lima. Bueno, eh, San Martín es invitado así por los criollos a posesionarse en Lima. Y después de esto se proclama obviamente la independencia, ¿no? Es la proclamación de la independencia el acto que pone fin a esta etapa. Pero después de esto San Martín formaría el protectorado. Durante el protectorado, chicos, de San Martín, se termina impulsando la creación de esto, la Biblioteca Nacional. Ahora, ¿el diario El Peruano se crea durante la independencia? Sí, pero es en tiempos de Bolívar. Durante el gobierno de Bolívar se crea el diario El Peruano, que todavía existe y es el diario oficial del país. ¿Ya? El Peruano, no te olvides. Ahora, el Congreso de la República, San Martín lo crea antes de marcharse. Estamos hablando, ¿no?, de 1822, durante la independencia, claro que sí. Pero la fortaleza del Real Felipe, no, pues chicos. Profe, ¿por qué no? Porque esta fortaleza del Real Felipe, esta fortaleza terminó siendo creada, esta fortaleza terminó siendo creada en el siglo XVIII. Culminó su creación durante el gobierno del virrey Amati Junyent, por ejemplo. Claro, este virrey que termina teniendo un romance con la Perruchol y con Micaela Villegas, ¿no? Por lo tanto, aquí la respuesta sería 1, 2 y 3, chicos. ¿Ya? Muy bien. Traten de practicar, chicos, con las preguntas domiciliarias, ¿no? Si tienen alguna duda, siempre, ¿no?, me avisan, ¿no?, en la siguiente clase y aclaramos esa duda. Muy bien, chicos. Muy buenas noches con todos. Ya nos vemos en la siguiente clase.